de si es la intensidad determinante o no de resultado en el entrenamiento y en la búsqueda con la consecución de buenos resultados competitivos y deportivos, ¿no? De la progresión y el desarrollo de un jugador. Si nosotros somos capaces de ver esto, si nosotros somos capaces de como entrenadores ver esta situación, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? ¿Qué es lo primero que nos viene a la mente en esta situación, no? Como entrenadores de bádminton que perseguimos que nuestros jugadores sean capaces de progresar, ¿no? Si estamos viendo, es un rally que va a durar más de 1 minuto y que va a tener más de 45 golpeos, con lo cual nosotros como entrenadores debemos de ser capaces de preparar a un jugador para que pueda sostener un alto nivel de desempeño durante esta situación de juego, y como sabemos lo más importante de ello es tratar de sostener un alto nivel tanto de la calidad gestual como de la intensidad, y lo cual influye también en una buena toma de decisiones y en la resolución de problemas que se van enfrentando en cada situación que se va dando, ¿no? Y todo en un corto periodo de tiempo, que es más significativo y más determinante para un jugador de bádminton. Entonces, a partir de eso vemos que nosotros tenemos que ser capaces de generar esto en los jugadores, pensando en cómo vamos a llevarlo desde los estadios de edades tempranas de manera progresiva a que el jugador sea capaz de ir evolucionando desde el factor de desempeño físico, que vaya relacionado con los factores de desempeño técnico-táctico y que también tenga una estrecha relación en su capacidad psicológica, su factor de desempeño mental. Y bueno, lo que podíamos preguntar después de un rally como este, y hacer un análisis todos es, ¿qué situación, qué pasa después de este rally? ¿Cuál de los dos jugadores es capaz de recuperarse mucho más rápido y sostener la misma calidad en su juego, en los siguientes y en la consecución de los siguientes puntos en el juego? Nosotros, ¿qué podemos ver en esta realidad? Que muchos jugadores podrán jugar un rally largo, pero la realidad es que luego tienen una afectación muy grande para recuperarse después de un rally con este nivel de intensidad y de duración. Sé que se han sumado muchos, por favor. Les comentaba que hemos tenido una afectación de último momento con el director técnico José María Solís de Guatemala, y nos informó a la 1 en punto de la tarde que no nos iba a poder acompañar. Vamos a suplir la charla el día de hoy hablando un poquito sobre la intensidad como factor de la carga en el desempeño de un jugador de bádminton. Queremos aprovechar este momento. Mostraba, por favor, cualquier pregunta directamente por el chat. Vamos a empezar en un debate y vamos a tratar de irles entre nosotros compartiendo esto. La verdad, un gusto este momento con todos ustedes y esperamos sostenerlos en el tiempo. Ya tenemos cerrado el día martes al profesor Diego, el día jueves al profesor Crespo, y para la próxima semana tenemos conversaciones para las 2 siguientes semanas con los entrenadores Cristina Icardi, con el profesor Jesús Rivilla, preparador físico de la Selección Nacional de Balonmano de España. Tenemos también hablado con Fran Dacal, actualmente director técnico de la Selección Peruana de Bádminton. Hemos hablado con el profesor Martín, director técnico de la Selección de Argentina. Estamos hablando con Marco Vasconcelos, director técnico de la Selección de Brasil. Y así sucesivamente estamos buscando la posibilidad de que tengamos diferentes criterios, opiniones y también diferentes aristas de ver cómo cada entrenador prepara sus selecciones nacionales y prepara sus equipos y sus jugadores en los diferentes niveles. No lo dilato más, vamos a ver un poquitito, vamos a hacer un marco teórico pequeño. La idea es no demorarnos con grandes volúmenes de tiempo conceptuales, sino hacer una introducción y empezar al debate con cada una de sus preguntas. No se olviden, por favor, para dar una mejor calidad de la charla, tratemos de apagar el audio y el video y realicemos las preguntas por chat. Ahora, yo les decía, es la intensidad determinante de resultado. Yo creo y considero que el deporte
y una de las cosas que ha ido cambiando de manera significativa en el deporte de alto rendimiento a nivel global es que cada vez más son los deportistas que en todas las modalidades y esferas y ámbitos han sido capaces de sostener un alto nivel de intensidad por mayor tiempo posible, recuperándose de la mejor manera en situaciones de pausa para volver a realizar los estímulos al mejor nivel posible. Hay una situación problemática y es cómo conseguimos esto. ¿Cómo somos capaces nosotros de conseguir esto en el entrenamiento deportivo? Hoy en día, durante muchas épocas, lo tradicional dentro de los parámetros componentes de la carga, en el cual estaba muy claro y está muy definido la intensidad, el volumen, la duración, la frecuencia y la densidad. Hay muchos otros parámetros que se pueden incluir dentro de esto, pero son los más usados por diversos autores, llámese Verbochán, Ibompa, Forteza, Ranzola, etcétera, especialistas de la planificación del alto rendimiento, que nos dan todos estos factores. Pero bueno, realmente cuando vamos a pensar en una sesión de entrenamiento y seleccionamos en una sesión de entrenamiento el objetivo y pensamos en planificar la sesión de entrenamiento, ¿cuánto de nuestra dedicación a elaborar el plan de trabajo, ya sea para la semana o para el día, le prestamos atención a qué intensidad van a tener, ¿sí?, los estímulos que vamos a realizar en la sesión de entrenamiento? Entonces, dicho esto, nosotros lo tenemos claro, la intensidad como factor, como concepto, y a la hora de planificarlo, yo digo, muchas veces, en mi experiencia, veo que los entrenadores le dedicamos mucho tiempo a establecer los volúmenes de duración. ¿Qué tiempo va a durar el ejercicio? ¿Qué cantidad de multivolante voy a usar en la secuencia de tantas series de multivolante? ¿Cuánto tiempo nosotros podemos dedicar a cada estímulo? Pero realmente hay otro problema mayor. En la realidad del entrenamiento diario, muchas veces los entrenadores individualizan, pero individualizan desde la selección de los ejercicios por el pero no individualizan desde las necesidades de intensidad de manera individual. Hay factores fundamentales que tenemos que considerar. Cuando usted va al médico, usted no recibe, usted está enfermo, pensemos en todas las personas que padecen de hipertensión arterial y hay una cola en un cardiólogo. Tenemos 10 personas haciendo cola para entrar a ver a su cardiólogo porque padecen de hipertensión arterial. Las 10 personas no reciben la misma atención desde el punto de vista de su tratamiento o el mismo tipo de tiempo que va a demandar la atención de cada paciente. Pues veamos que nuestros deportistas necesitan al extremo esa individualización y es muy complejo, es muy difícil. Ahora, nosotros planificamos el volumen, tiene una estrecha relación con duración, frecuencia y densidad, pero nosotros tenemos que tener claro que la intensidad está definido por muchos como esa fuerza del estímulo que es capaz de experimentar el individuo a través de un esfuerzo. Y para hacerlo con palabras mucho más accesibles, varios autores incluso llegan a definir lo que es la calidad del estímulo. Particularmente es la calidad del esfuerzo, si a partir de la carga nosotros somos capaces de ver cuánto el atleta es capaz de soportar, ¿sí?, las demandas en un ejercicio por el esfuerzo al nivel de desempeño que tiene que hacer. Ahora, esa fuerza del estímulo, nosotros como entrenadores tenemos que ser capaces, muy capaces de evaluar durante toda la semana cómo lo vamos a distribuir. ¿Por qué? Porque muchas veces nos olvidamos que todo esto está relacionado. O sea, si tenemos mayor duración del estímulo, la intensidad va a ir cayendo. Pero ¿qué significa que la intensidad va a ir disminuyendo? Significa algo muy importante. Va estrechamente relacionado con la calidad gestual. Va estrechamente relacionado con la afectación psicológica de la toma de decisiones. Va a aparecer una fatiga muscular, una fatiga metabólica, sin llegar a tener una depresión energética, porque los estímulos, el bádminton es intervalado, es estímulos de intervalos con pausa de recuperación. Pero lo que tenemos que tener claro es que hay una estrecha relación en cuánto va a durar para que el deportista sea capaz de soportarlo. Por tanto, tenemos que definir nuestro volumen dependiendo de cuál es el objetivo que perseguimos en nuestra sesión de entrenamiento. Y luego, ¿qué frecuencia
le vamos a dar nosotros dentro de la semana, dentro de los días, dentro de las cantidades de secciones. Si soy un entrenador que entreno martes, jueves y sábado, pues tengo estímulos recurrentes en el deportista para generar un impacto tanto fisiológico como a nivel de representaciones idiomotoras por más de 36 horas. Con lo cual, hay un estímulo y hay una pausa de recuperación muy grande, posiblemente que no tenga un porcentaje muy alto de ganancia en cuanto a lo que necesitamos, porque las pausas son muy largas entre estímulo y estímulo. Hablando de como estímulo, la sesión de entrenamiento completa. Ahora, ¿qué pasa, entrenadores? Como muchos de ustedes entrenan doble sesión. Sesión mañana, sesión tarde, cuando a veces entre sesión y sesión hay menos de 12 horas de recuperación y de regenerar los diferentes depósitos energéticos, y pensando también en cómo hacemos para residualmente ir eliminando los dolores musculares que generan los impactos de alta intensidad. Es nuestro deporte. En nuestro deporte, por mucho que querramos bajar o buscar disminuir la intensidad en el entrenamiento, es algo que no vamos a conseguir, porque generamos estímulos de alto nivel de fuerza-potencia con alto nivel de velocidad de ejecución. Entonces, regularmente nos olvidamos de todos estos factores cuando hoy en día creo que todos están interrelacionados, pero hay que ser muy, muy capaz. Todos tenemos que perseguir un objetivo como entrenadores, y es mantener la calidad gestual relacionado con una alta calidad de toma de decisiones y resolución de problemas dentro de cada rally, pero sosteniendo esto por el mayor tiempo posible y siendo capaces de recuperarnos en un periodo corto de tiempo para volver a soportar un estímulo dentro de una competición, dentro de un set, dentro de cada rally. Al terminar el rally, pausa. Pero esa pausa, hay jugadores que dependiendo de la intensidad y duración del rally son capaces, por experiencia que lo hemos vivido todos como entrenadores, son capaces 3, 4, 5, hasta 6 puntos, en el cual la duración de esos puntos en cuanto a la cantidad de golpeo no excede los 5 golpes, porque hay una fatiga tanto a nivel cardiorrespiratorio como a nivel muscular que no nos permite volver a competir al nivel que deseamos. Entonces nosotros, como entrenadores, ¿cómo conseguimos llevar a nuestros deportistas a soportar altos estímulos de intensidad alta, máxima, por el mayor tiempo posible, sabiendo que el volumen va a ser un condicionante de que a medida que se alargue vamos a perder intensidad sí o sí, y cómo nosotros lo desarrollamos? Entonces, ahí nos queda una pregunta a todos. ¿Es la intensidad determinante del resultado? Sí. ¿Nuestros deportistas van perdiendo intensidad dentro del rally? Sí. ¿Van perdiendo intensidad dentro del set? Sí. ¿Van perdiendo intensidad en la misma jornada de competición? Nosotros en América tenemos una condición que debemos irla cambiando a futuro, y es, nos cuesta mucho la especialización temprana de nuestros jugadores. O sea, llámese que un jugador sub-15, está bien, juegue las 3 modalidades porque tiene que ser un jugador global, incorporar todas las herramientas que necesita, ¿sí? Para que al final nosotros podamos determinar cuando haya ese crecimiento repentino, perdón, cuando haya ese desarrollo fisiológico completo y nosotros consigamos definir, más allá también de las expectativas del jugador y los deseos del jugador, definir en qué modalidad se puede centrar con miras a que esa especialización le permita ser lo más competitivo posible en el alto rendimiento. Con su permiso, por favor. Muy bien. Cualquier duda o pregunta, por favor, no duden en hacerla. ¿Sí? Entonces, nosotros, si nosotros vemos que tenemos un jugador que directamente, un equipo de trabajo, que directamente nosotros somos incapaces de que él sea, porque aparte, hay una tendencia también, disculpen que vaya por diversas aristas, pero hay una tendencia también de la famosa cantidad de calidad, y es no hacer quizás un máximo de repeticiones entre 6, 8 o 10, debido a que al final alargar los estímulos influiría en ralentizar el movimiento y en estimular con ciertas características hacia las fibras lentas, y nosotros como deportistas y como entrenadores y como especialistas del deporte a largo plazo
no creo que haya una modalidad o especialidad deportiva que no necesite desarrollar por sobre todas las cosas los estímulos a alta intensidad. Por sobre todas las cosas, la realización de gestos cada vez más rápidos, más potentes, con mayores niveles de reclutamiento para que haya mayor nivel de relación fuerza-potencia. Entonces, dicho esto, entrenadores, ¿es la intensidad determinante? Por favor, sí. Para un deporte y una especialidad como el bádminton, totalmente. Es nuestra realidad. Muchos estímulos cortos de alta duración, con a veces situaciones mixtas, porque se dan estímulos donde hay rallies que pueden pasar los 30 a los 45 segundos. Entonces, dicho esto, hay también que ser capaces de poder mantener una calidad gestual para poder ejecutar los golpeos. Y entonces tenemos la otra problemática, definirlo desde lo mental, qué golpeo vamos a ejecutar. Entonces, resolver el problema tomando la decisión correcta. ¿Cómo genero esto? En edades tempranas estamos cometiendo el error quizás de que la tendencia a la especialización quiere mandar al mundo hoy en día. Y yo creo que en la especialización temprana hay un principio del entrenamiento deportivo, el desarrollo de las bases multilaterales, un principio del entrenamiento que va de la mano con la individualización, que va de la mano con la oscilación de la carga, con el aumento gradual y progresivo de las mismas, pero desarrollar bases multilaterales significa dar una mayor cantidad de habilidades en los niños para que puedan adquirir mejor las destrezas, puedan desarrollar las destrezas específicas de su deporte. Pues muchas veces trabajamos con niños de edades tempranas de 8, 9, 10 años y somos directamente, solo trabajamos bádminton. Obviamos estímulos de coordinación que deben estar en toda sesión de entrenamiento. Tenemos que generar actividades de coordinación que provoquen dentro del niño a nivel del sistema nervioso central un impacto que lo haga generar nuevas habilidades y demandas desde el punto de vista del esfuerzo de la coordinación. Que luego, cuando yo pase a las actividades específicas de la enseñanza técnico-táctica del bádminton, el niño que tiene una mayor base en cuanto a habilidades, llamémosles herramientas, un niño que tiene un alto porcentaje de herramientas, nos permitirá ser capaces de asimilar con mayor calidad esos nuevos estímulos específicos de bádminton. Entonces, entrenadores, la relación directa de todo esto es intensidad, porque es el tema de hoy día, pero no podemos separarlo. Es un niño, está un niño de 8, 9, 10 años preparado para hacer estímulos de alta intensidad, pero el niño va a competir en el bádminton, porque tenemos otra situación. Todos somos entrenadores en el área americana, y en el área americana se compite a nivel del campeonato panamericano juvenil a partir de sub-11, y muchos países del área tienen circuitos nacionales donde hay sub-9. Entonces, digamos esto, en cancha completa, con la red a la altura normal de un adulto, estamos trayendo el deporte de un adulto y convirtiendo al niño en adulto. Ven, pequeño, 8 años, que mides 1,12, que no tienes un desarrollo fisiológico, que no hay unas bases multilaterales desarrolladas todavía, porque es lógico. O sea, yo estaba sentado en un partido con uno de los entrenadores, sub-9. La niña tiene 8 añitos. Entonces el profe en pleno partido me decía, escucha, le falta orientarse en los desplazamientos, no tiene buena calidad en los golpes para el fondo, y cuando llega al fondo no orienta bien en el desplazamiento para generar desde la cadena de golpeo potencia en su golpe en el fondo. Me volteé y le digo, profe, tiene 8 años, lo que no debería es estar aquí, lo que no debería es estar acá compitiendo. Debería estar en un festival de habilidades donde un grupo de entrenadores genere un circuito donde los niños sean capaces de demostrar las habilidades de bádminton que les permitan a ellos crecer como entrenadores. Y ellos creciendo como entrenadores en ese festival de habilidades hacen crecer a sus niños y progresar como jugadores. Entonces, ¿cómo llevo paulatinamente a ese niño a que sea capaz de asimilar estímulos de alta intensidad? Ahora, es correcto que aprovechemos acá y es positivo aprovechar el entrenamiento con intervalos y el entrenamiento de cantidad de calidad. Estímulos de entre 6, 8, 10 repeticiones con pausas de recuperación
y no aumento volumen. Lo que tengo que generar es aumento volumen, pero no de la cantidad de plumas 6, 8, 10. Lo que puedo hacer es aumentar, ¿sí? Aumentar la cantidad de series. Por ejemplo, sostengo el estímulo de 8 plumas y si trabajé 8 series, puedo subir a 10, puedo subir a 12, pero siempre entendiendo que el niño va a mantener la calidad gestual, y esto lo vimos en una charla durante esta semana con el profesor Angermi. Él hablaba mucho de la cantidad de calidad. Ahora, el uso de la cantidad de calidad del entrenamiento de intervalos, del entrenamiento intermitente, perdón, que es diferente al entrenamiento de intervalos, del entrenamiento intermitente, que se basa en tener series de calidad, sí, pero esa cantidad de calidad no puede ser tu entrenamiento de lunes a sábado. Y a medida que vamos a hacer, en mi opinión y en mi experiencia, y a medida que vamos nosotros, como entrenadores, progresando en el tiempo con los jugadores, dicho esto, los jugadores van pasando de categoría, nosotros tenemos que ser capaces, ¿sí?, de llevar a los jugadores a altas demandas, a demandas que van a tener durante la competición. Yo, particularmente dentro de mi experiencia, no creo que con estímulo de 6, 8, 10, sin importar de 8, 10 segundos, de 8, 10 plumas, los jugadores sub-19, jugadores mayores, jugadores sub-17, jugadores sub-15, sean capaces de sostener un partido de más de una hora de duración, con rallies que oscilan entre los 8, 10, 12 segundos y se alternan con rally de 25, 30, 35, 40 segundos. Es para discutirlo. Digo ahora porque, por ejemplo, podemos pensar en el fútbol. Se utiliza mucho este entrenamiento en el fútbol, claro, pero en el fútbol un jugador tiene más trabajo de pausa que trabajo de estímulo. El jugador hace una carrera, hace una defensa, una proyección, patea, pero esos estímulos, esa secuencia, van en mucho trabajo de intervalos de pausa, de trote o de recuperación o de caminata. Cosa que en el bádminton sabemos que no va a pasar. Si tenemos un partido de 22-20, 22-20, 21-19, yo digo, tenemos más de 100 puntos, lo cual se convierten en 100 estímulos. Todos los estímulos de alta intensidad y con pausas de recuperación, casi todas rondando los 20 segundos. ¿Qué hacemos? Entonces, dicho esto, y voy a tratar de ir interrelacionando con preguntas que vamos viendo, el profesor Jesús Barrio nos pregunta, el modelo del mini badminton y el de Se Busca Campeón que hay en España es muy interesante para los enanos, lo comenta. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Nosotros, y es más, cuando se habla de mini deporte, cometemos un error de pensar de que solo hay que disminuir las dimensiones de la cancha, bajar la red y disminuir la raqueta. También hay que trabajar en el mini badminton con el reglamento. Dicho esto, podemos fraccionar a 3 sets de 11 puntos, con pausas en el punto número 5 de X tiempo de duración. O sea, también podemos ser capaces de en el mini deporte adaptar la reglamentación. Y el programa Se Busca Talento me parece excelente porque da una proyección de contenidos que no tienen que ver relacionados con la edad, tienen que ver relacionados si eres capaz de mostrar esas destrezas. Si tú eres capaz de demostrar esas destrezas y, ojo, con unos evaluadores que están preparados y capacitados para dar un mismo nivel de evaluación, como si se evaluara a un cinturón negro en judo o en karate. Y hay una proyección de en karate, en judo, con lo mismo podemos ver en el mini deporte y en el programa Se Busca Campeón, que está determinado por diferentes estadios de poder vencer las habilidades y destrezas necesarias para ir pasando de color en el grip, en el badminton. Yo creo que muchas veces cometemos el error de que pensar que tenemos que ser capaces de crear. Y yo creo que debemos ver qué hacen en nuestros compatriotas, qué hacen nuestros compañeros, qué hacen los demás profesionales en diversas partes del mundo y nosotros tratar de traer lo que sea aplicable a nuestro entorno, a nuestra realidad. Siempre con la base de la preparación científico-teórica que necesita cada entrenador para saber qué hace. Porque yo digo que cada entrenador es dueño de su verdad, siempre y cuando sepa lo que está trabajando, lo que está desarrollando y lo que está haciendo. Moisés Herrero García nos pregunta, ¿Se Busca Campeón en España, aunque teóricamente es un buen programa, en la práctica tiene mucha mejora? No se realiza bien en prácticamente todas las comunidades. Y las dimensiones habría que mirarlas, porque en mi caso, en cuanto a edades que manejo, hay jugadores 11 que son grandes
y esa pista no le beneficia. Excelente, excelente detalle. Tú puedes tomar una foto a un grupo de categoría sub-11 o sub-13 y las dimensiones en cuanto a la talla es distinta. Entonces también lo ponemos al mini bádminton porque es sub-11 o tiene que haber una estrecha relación desde el punto de vista de su desarrollo fisiológico en cuanto a la talla, por ejemplo. Entonces es también un concepto a tener en cuenta. ¿Por qué no se desarrolla quizás de la misma manera en todas las comunidades? Porque el nivel no es homogéneo también de todos los profesionales del bádminton. Porque hay comunidades que tendrán más desarrollo de bádminton que otras. Porque los evaluadores quizás no tienen también el mismo criterio para que cuando hagan una evaluación tengan una homogeneidad en cuanto al criterio de otorgar el nivel al deportista. Y luego, cuando muchas veces conversamos entre entrenadores, vemos que también los patrones técnicos, ¿sí? A lo que podríamos llamar cuál es un patrón técnico de un armado de golpeo sobre la cabeza, hay entrenadores que en una misma conversación de café, conversando, tenemos discordancia en cuanto a esos conceptos. Ahora, imagínense entre un país, entre comunidades, eso también puede afectar en cómo se enseña quizás llegar a un pasivo de derecha barrido en diferentes lugares y ante qué situación. Luego, llego viniendo desde la red de revés en una transición que es en una diagonal larga, utilizando quizás pasos de correr con un desplante largo final, o vengo, soy un jugador alto, a pesar de ser sub-11 o sub-13, tengo una buena talla, y estoy saliendo de una defensa en el revés, me empujaron al pasivo detrás, y hago un chasé grande porque soy fuerte de pierna y llego más rápido. Entonces, es muy complejo. Elegimos un deporte, entrenadores, que es muy exquisito técnicamente, que sus demandas son altísimas, que sus necesidades son globales, desde la interrelación de los factores de desempeño. Hay pocos deportes que tienen tanta demanda técnica, táctica, mental y física de una manera global. Pensemos en el fútbol por ser un deporte global y que todos conocemos. Recepción, pateo, conducción, cabeceo. Pensemos en el bádminton, por simplificarlo, 3 zonas de la cancha, red, media cancha, fondo. 3 alturas por simplificarlo, 3 alturas de la cancha. Zona donde estoy en máxima presión, zona media en la que puedo estar en una zona de contraataque y zona donde puedo estar construyendo ataque o en un ataque total. Entonces, nosotros en cada una de esas zonas tenemos trayectorias paralelas y cruzadas. Y todo esto hay que ser consciente de que el jugador tiene que tener un alto nivel de intensidad, con una gran base de preparación que le permita recuperarse muy bien entre puntos. ¿Y por qué una gran base de intensidad alta? Porque le va a permitir tener una calidad gestual por la mayor cantidad de tiempo posible. Y esa calidad gestual también se la va a ver en los desplazamientos, que le va a permitir tratar de estar en un nivel lo más tiempo posible en situaciones ofensivas y no en situaciones de presión. Ahora, dicho esto, también hay, al momento que planifiquemos, estemos muy claros en cuáles son los estímulos que queremos desarrollar hoy día como objetivo dentro de la sesión de entrenamiento y particularmente más allá de que se plantea que es el aspecto cualitativo de la carga y se puede ver con cantidad de repeticiones, se puede ver también con la velocidad de ejecución, con la complejidad del ejercicio. Muchas veces cuando hacemos más complejo el ejercicio, directamente aumentamos la intensidad. Cuando solicitamos mayor velocidad de ejecución, directamente aumentamos la intensidad. Cuando aumentamos las repeticiones, aunque se ralentice, tenemos que ser muy cuidadosos de cuánto es el aumento de esas repeticiones para no perder el factor velocidad-potencia y que directamente la intensidad decaiga, porque es normal, porque hay una fatiga, una muscular, otra que puede ser también metabólica, acumulada por la cantidad de estímulos. También hay una realidad que muchas veces no se menciona, hay una fatiga cardiorrespiratoria, porque a alta intensidad el nivel de recuperación cardiorrespiratorio demora más, y sumado a todo esto, hay que ejecutar las destrezas técnicas, ¿no? Diferenciando dos tipos, podemos tener una intensidad absoluta, que es la que soporta el individuo. Muchas veces tenemos que tener claro en los entrenamientos a qué porcentaje vamos a entrenar de esa intensidad, el cual sería una intensidad relativa, y bueno, determinando que hay una fórmula muy común establecida, 220 menos la edad, nos da un promedio de la intensidad, pero hoy día hay
diferentes soportes electrónicos que nos permiten controlar la intensidad y controlar la intensidad durante toda la sesión de entrenamiento. Entonces también vemos una estrecha relación con deportistas que no tienen una buena capacidad aeróbica, mucho por esa especialización temprana, y tiene un impacto muy directo en qué cantidad de estímulos de alta intensidad puede soportar y cuánto demora después de cada estímulo para recuperarse. Hay estudios, muchos estudios de esos autores, cual dan una estrecha relación de que a mayor capacidad aeróbica, que tiene una estrecha relación con factores fisiológicos como aumento de la masa muscular del corazón y de la utilización de un mejor porcentaje, de un mejor procesamiento de oxígeno, con lo cual nuestro volumen máximo de oxígeno es mucho mejor, con lo cual va estrechamente quizás relacionado, como sabemos, con tener la capacidad de soportar estímulos de alta intensidad. Tenemos un umbral anaeróbico más alto. Entonces también, a veces cuando escuchamos que los entrenadores solo especializan en edades tempranas y obvian quizás los estímulos aeróbicos, ¿por qué? Porque hoy día solo hay que especializar. Es válido. Yo creo que hay diferentes maneras de llegar a desarrollar a los jugadores. Pero hoy en día hay una tendencia marcada a nivel global en todos los deportes, para no correr. No queremos correr más. No queremos que los jugadores corran más. Yo particularmente no coincido al 100%. Yo creo que hay un nivel de maestría deportiva en ciertos jugadores a partir de sus 17, sus 19 y mayores, en el cual creo que los estímulos de carrera podrían desaparecer al 100% y ser suplido esto, porque aparte arrastramos una excelente base de todos los trabajos físicos generales de los estadios en edades tempranas. Esa, en mi experiencia y en mi formación, he disminuido yo en mi entrenamiento la cantidad de horas en pista, llámese pista de carrera de atletismo, porque yo a la cancha no le digo pista como nuestros colegas y compatriotas, colegas profesionales de España, y particularmente yo le digo cancha, y a la pista le digo a la pista de atletismo. Yo regularmente estoy saliendo a correr con mis jugadores, dependiendo de la etapa de la preparación. Si estamos en A, estoy tratando de correr con estímulos de 1 o 2 veces por semana. Ahora, lo que ha cambiado es que de repente lo intento ya relacionar mucho con estímulos de intensidad. Intento que el jugador no corra por correr. Esos famosos 20 minutos alrededor de la pista de atletismo que no tienen ningún control o impacto, siempre genera un impacto, pero puede ser psicosomático de recuperación porque no hay intensidad que genere ningún efecto entrenante dentro del organismo del individuo. Ahora, sigo leyendo un poquito. Se deben establecer, dice el profesor Carlos García, se deben establecer diferencias entre volumen e intensidad, atendiendo al objetivo del desarrollo de capacidades físicas especiales o de perfeccionamiento técnico. Bueno, la diferencia entre volumen e intensidad, dependiendo de capacidades físicas y especiales, hay que considerarlo muy claro. No es lo mismo utilizar un multivolante para entrenamiento físico, porque yo creo que el multivolante tiene un gran impacto desde lo físico, pero creo que desde lo técnico es mejor el uso de la secuencia de trabajo entre jugadores, un 1 contra 1, un 2 contra 1, un 3 contra 1. Particularmente creo que tenemos que tener claro que la relación siempre va a ser inversamente proporcional. Aumenta la intensidad, disminuye el volumen, aumenta el volumen, disminuye la intensidad. Dependiendo de en qué momento de la preparación estemos, tenemos una afectación muy grande en casi todos nuestros países. Cada vez hay mayor competencia de manera casi muy seguida. Hoy día nosotros, por ejemplo, en Perú tenemos una competencia regularmente mensual, cada 4 semanas, con lo cual a veces es bastante complejo poder sostener un periodo de acumulación grande, y lo que hacemos es tratar de aprovechar. Este año tuvimos unas 5 semanas nada más para hacer un periodo de acumulación, porque directamente la segunda semana de febrero arrancamos competición. Ahora, la preparación física especial, que no es más que realizar entrenamiento físico a través de los diferentes ejercicios de bádminton, usando, por ejemplo, puede ser bandas de resistencia para trabajar desplazamientos en la cancha, ya sean asistidas o resistidas, ya sea utilizar los mismos desplazamientos
con objetivo de desarrollo físico aeróbico, como potencia, porque podemos hacer, por ejemplo, series de 5 minutos de desplazamiento en toda la cancha, con cambios de ritmo de 4 esquinas, por ejemplo, de 4 esquinas de defensa, variando luego por ataque, de realizar remate en fondo, remate en red, y hacer eso tipo Farley, donde haya esto en una relación de 30 segundos a 30 segundos. Entonces, ahí va a variar el volumen, porque yo le estoy dando una pausa activa, entre comillas, porque el jugador durante 30 minutos va a hacer desplazamiento defensivo, que es el momento donde va a aprovechar para cambiar el ritmo y darle un alivio a sus piernas, y también dar un alivio cardiorrespiratorio y a esa fatiga muscular que va apareciendo dentro del mismo estímulo. Ahora, cuando hacemos técnica, cuando hacemos trabajo técnico, la realidad nos viene diciendo que en el bádminton necesitamos entender que, uno, es el aprendizaje correcto del gesto técnico, y dos, es con ese gesto técnico, es buscar precisión, y tres, es tomar la decisión correcta en qué situación estoy para ejecutar el golpe que me lleve a salir de una situación difícil o me logre sostener de una situación, ¿sí?, positiva, llámese en una situación en la que estoy generando presión sobre mi oponente. Ahora, espero que el profesor Carlos por ahí le quede un poquito conforme, no sé si me explico. Yo creo que siempre hay que considerar los 5 factores de la carga, hay que tenerlo muy claro, porque todos van de la mano. ¿Con qué frecuencia lo voy a utilizar dentro de la sesión, dentro de la semana, dentro del microciclo o dentro del mesociclo, dependiendo en qué meso estoy? También voy a tener que jugar con algo que es determinante, y es las pausas de recuperación, que me permitan volver a realizar estímulos con una calidad gestual alta y con un sistema nervioso central capaz de pensar en realizar correctamente la toma de decisiones y que no esté pensando en cómo recuperar, porque lo primero que busca uno es cómo recuperar. Si sumamos a esto que el estrés competitivo nada reemplaza. Por mucho que seamos capaces de generar estrés competitivo en los entrenamientos, es muy complejo generar estrés competitivo. No hay nada igual a la competición, por mucho que generemos todos los factores que querramos modelar en el entrenamiento. Y en el físico especial, dependiendo de qué queremos buscar, mayor trabajo de capacidad dentro de la propia capacidad, o buscar mayor trabajo de potencia dentro de la propia capacidad. Entonces, dicho esto, voy a seguir viendo un poquito de preguntas del profesor Moisés Herrero García. Totalmente de acuerdo con la carrera. Antes se corría por correr. Ahora hemos logrado modificar eso y priorizar tipos de ejercicios específicos para bádminton. Yo particularmente con sub 11, 13, algunos sub 15, trabajo poca carrera, aunque sí técnica de carrera y muchos trabajos pliométricos, coordinación, agilidad. ¿Cómo lo ves? Me parece excelente. Mucho hemos perdido a que en los niños haya una gran base de una calidad en los gestos básicos, llámese lanzar, rectar, correr, etcétera. Yo creo que es muy importante que rescatemos nosotros los entrenadores, que los niños tengan una alta calidad gestual en las habilidades básicas. Ahora, es claro que también a través de muchos ejercicios de bádminton se suple el trabajo aeróbico. Pero muchas veces, y mucha literatura de Bomba, de Bochanski, de Forteza, de Ranzola, de muchos autores también, que es cuando a veces escuchamos mucho tema de trabajo de intervalos o de trabajo intermitente, sobre todo trabajo intermitente que te habla de cantidad, de calidad, hay una diferenciación. Los estímulos de alta intensidad o los estímulos aeróbicos, que de por sí tendían a tener un volumen largo, tenían un impacto muy bueno en el desarrollo de las características volitivas a nivel mental, de ser capaz de aguantar y de sufrir, en el buen sentido de la palabra, sufrir, trabajando y desarrollándose en cuanto a sostener estímulos largos. ¿Qué pasa? Luego están los estudios, y aparecieron diversos estudios que nos indican que esos estímulos largos, de larga duración, no tienen mucho impacto positivo para un deportista que tiene que trabajar durante toda su especialización con estímulos de alta intensidad, sumado a que es una actividad cíclica contra una actividad acíclica. Nosotros necesitamos capacidad aeróbica por la duración de los partidos, pero de manera cíclica. Y necesitamos velocidad acíclica, no velocidad cíclica. Entonces hay una diferenciación también en qué velocidad, cómo transferir eso desde el punto de vista de frenar, caer, cambiar de dirección, empujar, saltar, pararte, volver a frenar,
volver a la misma esquina. Entonces, esa velocidad acíclica, esa potencia en el movimiento, en el trabajo de las piernas, por ejemplo, está claro que no se consigue con series de 30 metros o series de 20 metros. Pero sí se consigue desde el punto de vista fisiológico en el trabajo de estímulos de alta intensidad, anaeróbicos, alácticos o lácticos, generando un impacto y un estímulo a nivel de desarrollo fisiológico. También nos habla de los trabajos pliométricos, coordinación y agilidad en este mismo escrito del profesor Moisés. Yo creo que nosotros como entrenadores, mientras más temprano tengamos al jugador, mayor cantidad de estímulos de agilidad y coordinación tenemos que trabajar. Y yo creo que debería estar todos los días en las sesiones de entrenamiento. ¿Sí? Entonces yo creo que considerando todas las bases del entrenamiento, de la coordinación y la agilidad, no se le pone velocidad a un movimiento si no se domina, cómo puedo generar intensidad también en eso, generándole mayor dificultad a los ejercicios de agilidad y coordinación, y siendo muy cuidadoso en los trabajos pliométricos, porque los niños todavía, muchos de ellos, no tienen una musculatura desarrollada, no tienen un soporte fisiológico a nivel musculoesquelético, con lo cual es muy complejo y podemos generar sin querer afectaciones en el talón, en los diferentes cartílagos de crecimiento, en la rodilla, el talón, etc. Ahora, pliométrico es un trabajo de baja intensidad que se puede ir estimulando a través de la soga, a través de pequeños saltos, a través de trabajos de lanzamiento de pelota con rebotes que nos puedan ayudar a trabajar estímulos de pliometría en la zona de los brazos también y que nos permitan un mayor reclutamiento de fibras rápidas y que tengan un mayor impacto después en la velocidad en toda la ejecución de nuestros deportistas. La verdad que estoy muy contento de lo que está pasando en cuanto a la charla, quedo muy conforme. Tengo que comentarles que en la alianza que hemos establecido con el profesor Diego, vamos a contar con su Zoom porque yo no he podido todavía tener un Zoom libre de tiempo y entonces estamos con el profesor Diego, que es un profesional que viene trabajando de la mano con nosotros en muchas áreas y que queremos incorporarlo cada vez más a diversas actividades. Ya tuvimos una evaluación funcional completa con todos los deportistas de bádminton de nuestro club, que entrenan en el club, no los que son preseleccionados nacionales. Y bueno, nos ofreció utilizar su plataforma. También él tiene un canal de YouTube que es el D24 Sport Center, donde, por ejemplo, la semana pasada ya se dieron diversas charlas de balance, de simetría, de entrenamiento intermitente, de trabajos pliométricos con diferentes especialistas. El profesor está grabando y va a grabar todas las charlas que vamos a llevar en los conversatorios y pueden acceder a ello a través de ese canal. Y bueno, lo complejo hoy en día es que el profe tiene que utilizar su plataforma de Zoom dentro de 10 minutos porque tiene una charla a las 3 de la tarde, la cual va a hablar sobre el reacomodamiento de los isquiotibiales, la prevención y el desarrollo del trabajo de los mismos. Y yo no quiero cortar sin tratar de responder la mayor cantidad de preguntas. Voy a tratar de responder las que siguen. Hay una pregunta: ¿qué opinas sobre el programa de Shuttle Time en Perú, de la competencia que realiza? Lo voy a dejar para siguientes charlas donde quizás tengamos especialistas y vamos a tener entrenadores de Perú que nos comenten un poquito sobre el programa Shuttle Time. Yo particularmente creo que me quiero enfocar más en lo que tiene que ver con el contenido, sobre la importancia de la intensidad, recordando también lo que es ella, lo determinante que es en el resultado del jugador de bádminton, lo consciente que tenemos que ser de relacionarlo con qué volumen vamos a usar, qué relación trabajo-descanso vamos a tener como densidad, con qué frecuencia vamos a tener los estímulos dentro de la sesión, dentro de la semana y dentro del mesociclo. Y bueno, teniendo también como consideración la duración. La duración, ¿vamos a trabajar con tiempo o vamos a trabajar con multivolantes? O con pluma, con cantidad de pluma, llámese trabajos de multivolante. Tengo al profesor Lucas Quirós, que me pregunta, a raíz de lo que acabas de comentar, José Antonio, aquí en España suele haber mínimo 2 competiciones por mes y en determinados periodos 3-4 semanas seguidas de torneo. ¿Qué opinas de la preparación durante esas semanas entre competiciones? ¿Estás de acuerdo con que esas sesiones únicamente se puede recuperar al jugador? Es decir, no tener como objetivo la mejora de ninguna capacidad ni física ni técnica. Bueno, algunas recomendaciones ahí para esto. Por ejemplo, yo lo que he tratado de hacer dentro de mis estímulos de semanas es, tengo 4 semanas, supongamos que la 4ª semana siempre compito. ¿Qué pasa las semanas después de competición? La semana completa no la uso de recuperación. ¿Qué detalle tenemos que considerar? ¿Cuántos deportistas de nuestro grupo jugaron el domingo las finales? ¿Cuántos
jugaron hasta el sábado, porque normalmente en Perú las semifinales son sábado, algunas veces con cuartos de final, y cuánto están de descanso del día viernes. Entonces ya tengo que planificar totalmente individualizado el día lunes. ¿Cuántos necesitan el día de descanso completo, de recuperación en casa, porque compitieron las finales del domingo? Un detalle claro que puedo considerar. A partir de esto, esa primera semana yo normalmente entreno de lunes a sábado en periodos de colegio, entrenamos de lunes a sábado, y algunos domingos se hacen sesiones individualizadas. Pero lo regular es 2 horas de lunes a viernes y 2 horas y media los días sábados. Entonces, ¿qué hago? Los 3, 4 primeros días de la semana hago estímulos de recuperación, hago trabajos de recuperación, tanto específicos como generales, y, mucho trabajo técnico. Hago mucho trabajo técnico que me permite recuperar, hago pares de golpes, hago golpeos de precisión, hago calidad de ejecución gestual con elementos técnicos. Al pasar esta semana, tomo la siguiente semana como una A, como si yo oscilara dentro de esas 4 semanas con una ATR. Entonces, la siguiente semana es una A para acumular, en el cual empiezo a aplicar estímulos de acumulación, con todo lo que conlleva en los trabajos de fuerza, de trabajo de resistencia a la fuerza, de estímulos específicos, regularmente con trabajos especiales. La siguiente semana empiezo a transformar, empiezo a variar todos los estímulos, a hacer trabajos mucho más cortos, mucho más trabajos de ataque. Empiezo también a considerar que los trabajos técnicos tengan una relación más de secuencia, quizás terminando con una selección de toma de decisión o resolución de problemas en estos objetivos. Y ya la siguiente semana vuelvo a competir. Y entonces, bueno, la siguiente semana estoy de realización, y sigo los primeros 3 días, sigo con estímulos parecidos a la semana anterior. Y los últimos días empiezo a modelar, a hacer una aproximación competición, porque ya la siguiente semana, el miércoles, estoy en pleno torneo. ¿Qué pasa también? Si tengo jugadores que no van a optar en esos torneos por clasificarse, todos esos torneos son clasificatorios a panamericanos juveniles o a sudamericanos. Si el jugador ya está clasificado o no está clasificado, o directamente te dice no voy a ir así clasifique, entonces también tengo una atención diferenciada. ¿Qué puedes hacer? Todos los torneos con los que tú participas son fundamentales para ti, o puedes utilizar esos torneos que vayan a pasar, te sirvan de preparación y no cambies tu semana de entrenamiento. Sigue desarrollando al jugador desde lo técnico, táctico, desde lo físico, y compite en las condiciones que llegues, sabiendo que no tienes ninguna expectativa de resultado y que realmente tenemos que priorizar las metas de progreso en categorías sub-11, sub-13, sub-15 por encima de las metas de resultados. Entonces, si necesitamos metas de progreso, estamos en contraproducción con nuestras federaciones nacionales que nos llenan de torneos. Pero nosotros tenemos que saber que esto no va a cambiar. Es parte de, vamos a convivir cada vez con mayor cantidad de torneos. Entonces, ¿qué torneos vamos a utilizar y qué torneos no? Señores, me he quedado corto de tiempo. Quisiera agradecerles a todos ustedes de todo corazón. Un aplauso por haber estado todos acá. La verdad que nos vemos el día martes. Va a hablar el profesor Diego Albán de la importancia de la estabilidad lumbopélvica en el bádminton, sabiendo todo lo que genera desde la zona media las diferentes cadenas de movimiento y la importancia que tiene la afectación de isquiotibiales, etcétera, por la alta sobrecarga de los estímulos en el trabajo de desplazamiento en el bádminton. También el día jueves tenemos a José Antonio Crespo, que nos va a hablar de la defensa del doble, cuán determinante es en el desarrollo de un jugador que se quiere especializar en doble o en jugadores en edades tempranas. Nos va a hablar desde lo técnico, cómo se trabaja, y también desde su utilización técnico-táctica y cómo potenciarlo en los jugadores. Les deseo un lindo fin de semana a todos. Muchísimas gracias por estar. No duden en invitar a todos sus colegas profesionales de bádminton que nos une esta misma pasión del entrenamiento deportivo, y es un espacio para compartir y para un ratito olvidarnos de esta situación en la que estamos viviendo. Diego, muchísimas gracias por darnos este espacio y bueno, ya está copado los 100 participantes de la charla del profesor Mario, que va a empezar a las 3 de la tarde, pero terminando la charla, el profesor va a subir la charla de los isquiotibiales, la readaptación y el desarrollo de los mismos, y también va a estar subiendo en YouTube esta charla, como cada una de las charlas que llevemos en los conversatorios. Un abrazo para todos y un gusto verlos. Cuídense mucho y no dejen de leer y de capacitarse, que es nuestra manera de seguir creciendo.